Hola, hola, buenos días, comunidad inmobiliaria de asesores y casas y de la Academia de Bienes Raíces. El día de hoy, pues, vamos a comenzar con un ciclo de conferencias, de webinars, de asesoría gratuita, todo en relación al tema del testamento. No quiero que seas parte de las estadísticas, pero de las estadísticas malas de gente que tiene muchos problemas por no haber realizado su testamento. Yo es con lo que trabajo, día a día vemos estos casos, es por eso que hemos decidido darte toda esta información y también, pues bueno, el ciclo de conferencia se llama Testamento BC Intestado. En el día de hoy particularmente vamos a hablar sobre el testamento. Recuerda, la importancia del testamento es que recuerden que hay una Sarita en cada familia. Y si no lo conocen, Sarita es la hija de José José y bueno, hasta en las mejores familias sucede. Todo un novelón. Ahora sí que ha sido este caso que ya llevan años peleándolo y pues no es exclusivo de la gente que tiene mucho dinero ni de la gente que es famosa, sino que cualquiera de nosotros estamos en posibilidad de tener este tipo de problemas familiares. Es por eso que tenemos toda esta información. Todo este primer webinar se va a tratar de los siguientes temas, que son, pues, qué es un testamento, su importancia, las razones para hacer un testamento, los tipos de testamento, los costos y los tips para hacer un testamento. Todo este contenido ha sido precisamente de temas de interés que entre nuestros asesores y nuestros clientes nos han hecho llegar. De igual forma, si nace de aquí, si surge de aquí, de este webinar, alguna otra duda, por favor, házmela llegar a través de nuestras redes sociales, de mi WhatsApp, que al final se los voy a compartir, si todavía no lo tienen. Pero bueno, creo que es muy, muy importante. Vamos a ver por qué. Y tenemos, bueno, el testamento. ¿Qué es el testamento? Pues es un acto por medio del cual una persona manifiesta su voluntad libremente, o sea, que no está obligado por nadie, para disponer de todos sus bienes, de todos sus derechos y obligaciones y designarlos a una o varias personas, las que él decida, que son los que van a tener ellos después de la muerte del testador, que le vamos a llamar testador a la persona que hace el testamento, ¿sí? Que es el autor ahí del testamento, de la herencia, ¿no? Entonces, eso es un testamento en donde yo, Katia, por ejemplo, voy a decir quién quiero que tenga que goce de mis bienes, y de mis bienes se entiende absolutamente todo. Propiedades, bienes inmuebles, bienes muebles, pues coches, muebles en sí, maquinaria. Ahorita que está muy de moda todo el tema de lo digital, incluso, bueno, desde antes, ¿no? Por ejemplo, un cantante, pues las regalías, una persona que es influencer o creador de contenidos en YouTube, o sea, todo lo que le generaba una ganancia a la persona entra, va dentro de estas disposiciones, ¿no? Entonces, aquí yo te voy a dejar una pregunta muy importante, que de ahí deriva todo, porque tal vez se usaba, y de hecho me pasó a mí, ¿no? Cuando yo le conté a mi mamá que yo iba a hacer mi testamento, ya yo lo hice hace como 3, 4 años, mi primer testamento. Digo mi primer testamento porque lo acabo de cambiar el año pasado. Le digo, oye, pues es que fui a hacer mi testamento o voy a hacer mi testamento. Ay, no, que no pienses en morirte, no pienses en esas cosas, pero eso es bien común. O sea, la gente piensa que, oye, es que yo no me quiero morir, o si ya estoy pensando en eso es porque ya me voy a morir. Para nada. O sea, es un tema cultural que no tenemos todavía. Ahorita se habla en las estadísticas de que solamente un 4% de la población en México tiene la cultura del testamento, cuando debería de ser algo obligado, porque créanme que se pueden ahorrar demasiados problemas. Y aquí la pregunta que te comentaba es, ¿quieres ahorrar dinero o quieres ahorrar problemas? ¿Sí? Porque en realidad, créeme que ahorita que te comente el costo es, la verdad, nada a comparación de todos los problemas que nos podemos ahorrar. Ahora, antes de pasar de lleno con todos los temas, quiero platicarte
Te los digo, me pudiera quedar aquí haciendo un maratón semanal sin dormir. Si yo te platicara todos los casos que hemos atendido aquí en Asesores y Casas, todos los problemas a los que se han enfrentado las familias de nuestros clientes. Pero únicamente te voy a platicar unos que pues, fueron como los más relevantes de los últimos 2 meses. Y bueno, el primero es que me habla un conocido, un amigo, y me dice, oye, yo me acuerdo que tú me habías platicado que tú sacabas gente de las casas. Y yo, ¿cómo? O sea, desalojos. No, o sea, pero que lo sacas a la mala. No, le digo, no, pues no es a la mala. O sea, antes nosotros sí íbamos y hacíamos un desalojo extrajudicial en donde formalmente y amistosamente le pedíamos a las personas si nos entregaban las propiedades que no eran de ellos. Y en un porcentaje, yo creo que en un 60-70%, la gente muy entendida, oye, sí, te la entrego el fin de semana, te la entrego la otra semana. Los casos con los que yo no podía, así como amablemente, pues ya se lo pasas a un abogado y él hace los desalojos, ¿no? Dije, pero en realidad yo ya no me meto en eso porque es muy desgastante. La verdad es que, pues digo, no todos pensamos igual y luego entras ahí en conflictos con las personas, ¿no? Dije, pero ¿por qué me estás preguntando eso? Y me dice, no, pues es que se acaba de morir el familiar de unos amigos o de alguien de mi familia. Esta persona vivía con su pareja, eran 2 hombres, y pues no sabemos si había un testamento o no, pero a la familia no le parece justo que su pareja de toda la vida sea quien se quede con sus bienes. O sea, imagínate, digo, yo estoy hablando en el supuesto, yo para nada los conozco, no sé qué tipo de relación tenían esas dos personas, o sea, si era una relación buena, una relación bonita, o si tenían problemas, o sea, no lo sé realmente, pero independientemente de eso, imagínate que si hayan tenido una buena relación, digo, por algo estaban juntos, y que luego venga, o sea, y que construyeron un patrimonio juntos, imagínate que entre los dos pagaron su casa, entre los dos pagaron sus muebles, que vivían bien, y que entonces fallece uno y viene la familia, si bien apenas lo estaban enterrando y ya la familia estaba diciendo que le querían quitar las cosas al viudo, ¿no? O sea, imagínate si la persona no tenía testamento, yo ya no indagué más, y si en realidad entre los dos construyeron el patrimonio, qué injusto que ellos, amparados por la ley, porque la ley, si no hay un testamento, dice que los herederos son los papás o los hermanos, si no hubo hijos. O sea, imagínate qué injusto que esa persona se vaya a quedar en la calle porque su pareja no hizo un testamento. Y no aplica solo para parejas del mismo sexo. O sea, esta problemática sucede en parejas heterosexuales y sucede con todo tipo de personas, los que tienen mucho dinero, los que tienen poco. El dinero, la verdad es que cambia literalmente a las personas. Entonces, ese es uno de los casos que tuvimos. El otro caso es que la ley dice que si una pareja, esposo y esposa, tienen hijos y luego imagínate que falleció, y este caso fue real, o sea, fallece el papá, el esposo, y entonces, si no hay testamento, la ley dice que la herencia le corre, o sea, el 50% de la propiedad ya es de la esposa, porque en este caso están casados por sociedad conyugal, o sea, ese ya era de su esposa, pero el otro 50% es de los hijos, ¿sí? Entonces imagínate que en este caso que tuvimos, uno de los hijos de ya más de 40 años, reclamándole a la mamá no solo su parte proporcional, o sea, no solo la tercera parte del 50% de los hijos, sino que él quería que le dieran más porque su mamá le debía dinero. O sea, imagínate que la mamá tiene que vender la propiedad porque los hijos quieren el dinero, ¿sí? O sea, imagínate, pues si tú como hijo tal vez no aportaste nada. O sea, el patrimonio lo construyeron los papás, pero la ley así está dictada. ¿Cómo pudo esa señora ahorrarse esos problemas? O sea, ¿cómo pudo haberse ahorrado el tener que vender su casa y el tener que darle a sus hijos el 50% con un testamento? Si su esposo hubiera hecho un testamento en el cual la designaba ella como heredera,
ella se hubiera evitado el tener que vender su casa. Aquí en este caso, por fortuna, la señora sí tenía otra casa, pero imagínate si no la ha tenido y todo lo que te costó, tal vez 20, 30 años, toda una vida, crear, formar, se te va así en un momento porque tienes que repartir el dinero con tus hijos o con las personas que sean herederas por ley. O sea, es otro problema. Y un último caso que es general, que te quiero comentar, que también surgió en los últimos meses, es que, bueno, nosotros ya sabíamos que cuando se tienen, o sea, ¿qué pasa cuando, imagínate el mismo matrimonio que te platiqué, pero imagínate que los hijos fueran menores de edad? En ese caso, la señora no hubiera podido vender la casa porque sus hijos son menores y porque es un patrimonio para ellos. Si tiene otra propiedad, puede meter un juicio y demás, pero es tardado y es más dinero. Pero si no hubiera tenido otra propiedad, no puede vender la casa. Imagínate que ella dijera, oye, espérame, pero no me voy a quedar desamparada porque me voy a ir a vivir con mis papás o mis papás me van a regalar una casa, pues el juez no le va a interesar eso. Aquí volvemos otra vez al tema, ¿cómo se solucionan esos problemas? Dejando un testamento. Dejando un testamento, aunque haya menores de edad, ahí sí puedo vender yo la propiedad o puedo disponer de los bienes como yo quiera. Y la otra ya la última, es que, ¿qué pasa cuando no hay hijos en la sociedad conyugal? O sea, en el matrimonio. Pues aquí los bienes de la pareja, imagínate, muere el esposo o la esposa y el 50% obviamente es del cónyuge, pero el otro 50% se tiene que repartir con los padres o con los hermanos. Imagínate si los papás y los hermanos no tuvieron absolutamente nada que ver en la creación del patrimonio y si les corresponde una parte, o sea, totalmente fuera de entendimiento, pero así está estructurada la ley. Y bueno, puede ser un paréntesis que no había hecho. Yo voy a hablar de generalidades del Código Civil de Monterrey. Cada estado tiene su código civil, así que tal vez algo de lo que yo diga, si tú estás en otro estado, nosotros estamos en Nuevo León. Si tú estás en otro estado, tal vez no sea la norma, tendrías que revisar en el Código Civil y tendrías que revisar con un notario para ver qué es lo que procede, ¿no? Porque sí varía mucho. De hecho, incluso en la Ciudad de México y en el Estado de México hay muchos cambios, aunque se supone que están pues casi donde mismo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, entonces esta pareja, ¿cómo se evita de ese tipo de problemas? Haciendo un testamento, listo. O sea, yo hago un testamento en donde le dejo todos mis bienes a mi cónyuge y nadie tiene ya derecho de venir a reclamar. Entonces, bueno, ya, aunque ya te di muchas razones para hacer el testamento, vamos a puntuar algunas de ellas. Y la primera es que nadie decide por ti. O sea, si tú no haces testamento, ¿quién es el que va a mandar? El Estado. El Estado es el que va a dictar las leyes de cómo se va a repartir tu dinero, tu herencia. En este caso vas a hacer un testamento y nadie va a decidir por ti. Tú vas a decir, oye, quiero que mi heredero sea mi cónyuge, quiero que sean mis hijos, quiero que sea un hijo, quiero que sea mi amigo, quiero que sea mi compadre, quiero que sea quien sea y nadie va a poder decidir por ti. También una de las razones para hacerlo, una de las ventajas es que en ese momento haces un análisis de tu situación familiar. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínate que, bueno, yo lo hice, ¿no? Al hacer mi testamento, yo dije, bueno, a ver, ¿a quién voy a dejar? Si dejo a mi mamá, pues se supone que la ley de la vida, ya sabrán cuál es, no la quiero decir porque yo quiero que mi mamá me dure muchos años más, pero que bueno, y aparte, yo viajaba mucho con mi mamá, ¿no? Ahorita, pues con el tema de la pandemia ya no se puede tanto, pero yo viajaba en ese momento mucho con mi mamá, entonces dije, como que si nos llega a pasar algo a ambas, no tendría mucho sentido que yo la deje allá en el testamento, entonces, pues bueno, vamos a poner a mi hermana. Pero luego o sea, y dices, bueno, pero en determinado momento quiero que hagas así, de esta manera o de esta manera las cosas. A lo que voy con esto, imagínate una familia, ¿no? Y en la familia, la mamá y el papá podrán decir, mis hijos no son capaces de nada, pero acuérdate que ahí no nada más están los hijos, están los cuñados, las cuñadas, o sea, los nueros, las nueras, perdón, o los yernos. Entonces ya intervienen más personas. Es importante
que en el testamento no pasa nada, o sea, tienes 3 hijos, pero quieres evitar problemas porque luego también, aunque dejaras el testamento, si uno dice, no, no quiero que la casa se venda, o sea, son como más problemas, entonces pudieras decir, bueno, dejo a uno solo, que él sea el encargado de hacer cumplir mi voluntad, si acaso le tienes mucha confianza. Pero bueno, es hacer este análisis de tu situación familiar, o sea, ahora sí que en ese tema hay que ser un poquito fríos y jugar estratégicamente qué me conviene más. O sea, voy a dejar a mi esposa, sí, pero como te comento, imagínate, dejo a mi esposa, pero yo tengo un accidente, o sea, yo estoy con ella todo el tiempo, o dejo a mi cónyuge, estoy con él todo el tiempo, y nos pasa algo, bueno, pues tengo que designar, en caso que no esté, a qué hijo dejo ahí en sustitución, al que sea como más organizado o al que tengas más confianza, ¿no? Y también platicar con él o con ella la situación de tu última voluntad, ¿no? Que cómo quisieras que se hicieran las cosas. Es muy importante porque incluso te ayuda a ver realmente en quién confiar o en quién no hacerlo. También en un testamento podemos proteger a personas con alguna condición especial. En este caso aplica, imagínate que hay personas con alguna discapacidad en la familia y dices, oye, pues si se lo dejo todo, para empezar, si no haces testamento, un juicio sucesorio intestamentario va a ser muy complicado porque tenemos que resolver primero la situación de esa persona que tiene la discapacidad. Si los hermanos no logran comprobar que uno de ellos tiene la capacidad moral y económica para hacerse cargo de la persona, no van a poder disponer de los bienes. Entonces, así pues, los quitamos, pero les hacemos algún tipo de protección o incluso después un fideicomiso, no sé, pero aquí es importante tomar en cuenta esas personas si acaso hay alguien con alguna condición especial en nuestra familia. Y pues el último es evitar sorpresas. Imagínate, ¿y a qué me refiero con sorpresas? Pasaba mucho y no ha dejado esto no es algo nuevo y tampoco se va a acabar. Está el clásico, pues se muere el papá, digo, se da más con los hombres, ahorita ya es muy parecido, pero pues sabemos más de hombres, ¿no? Porque son como los que pueden ocultar hijos. Las mujeres, pues es muy difícil que puedas ocultar un hijo, ¿no? Para empezar desde que lo tienes. Entonces imagínate que se muere el papá, todos llorando ahí en la tumba, y luego aparece la otra señora con otros 3 hijos que pues también quieren su herencia. Entonces, pues tú como esposa y como hijos legítimos se van a llevar una gran sorpresa al saber que ya la herencia no es entre 2, 3, sino entre 6 o 10. Entonces, también por eso es importante, o sea, esta es una decisión que se tiene que tomar en familia, precisamente para proteger la misma familia, ¿no? Pero tú como esposa, para proteger tus derechos y para proteger a tus hijos, y también como esposo, o sea, esto es para los dos, ¿no? Vamos a protegernos primero entre nosotros y después nuestros hijos para ver cómo van a ser repartidos nuestros bienes. Son solo algunas de las razones o beneficios o ventajas de hacer un testamento. Hay muchísimas más, ¿sí? Muchísimas más, pero quise como poner a lo mejor las más importantes. Tengo también, vamos a ver así rápidamente, pues los tipos de testamentos, que son testamento público abierto, testamento público cerrado, un testamento privado y un testamento hológrafo. El que más se utiliza es el testamento público-privado, que es por ejemplo el que yo hice, en donde ya, pues primero, ¿qué fue lo que yo hice? No, designar a mi heredero, designar a mi albacea. El albacea es el que va a administrar todo ese proceso del juicio y también va a ver que todo se haga conforme a lo que yo especifiqué. Entonces, yo ya teniendo mi heredero designado, pues la notaría va y avisa en el archivo de notarías que ya hay un testamento a mi nombre, ¿sí? Por eso es que se dice público abierto. Si fuera cerrado, la diferencia es que ahora sí que el testamento se va a quedar ahí resguardado y se va a abrir hasta que yo fallezca. Y dentro del testamento público abierto o dentro de cualquiera de estos
existe, aquí, ojo, voy a hacer una aclaración porque la gente cree, pues es que yo estoy pagando mi casa, voy a esperar a terminar de pagar y luego hago el testamento. Tú puedes hacer el testamento desde ya, incluso puedes hacer el testamento aunque todavía no tengas nada, ¿sí? Porque van a entrar, no vas a puntuar o hacer una lista de tus bienes. El notario no te va a pedir eso. El notario solamente te va a pedir que designes a tu heredero o herederos y ahí se supone que van a entrar de acuerdo a las cantidades, a los porcentajes que tú designes, esos herederos. ¿Qué pasa si tú dices, no, yo quiero que la casa de campo se la quede mi hijo mayor, que la casa de la ciudad se la quede el de medio y que el más chico se quede con las acciones del club deportivo? Si tú quieres hacer eso, lo puedes hacer, solamente que aquí tienes que ahí sí mencionar las propiedades y eso se le llama los legados y este sí va a tener un precio diferente porque es por cada propiedad y ahora sí que de acuerdo al trabajo que le genere al notario. Pero si estamos hablando de generalidades, de que, oye, pues yo nada más voy a dejar a mis 3 hijos, pero que entre ellos se repartan por partes iguales todas mis propiedades, sin problema. O sea, es un testamento, ahora sí que podemos llamarle normal, que nos va a generar un costo solamente, una tarifa única, que ahorita lo vamos a ver. Pero eso es como que la diferencia, ¿no? Sí se puede, pero si tú dices, yo no me quiero meter en esos problemas o no tengo tantos bienes, o sea, tengo 1 o 2 casas, no me quiero enquiacerar en estar como dividiéndolos y en pagar más, pues bueno, nos vamos por ese lado. Hay 2 tipos de testamento que no mencioné, porque pues digo, no sé si hay aquí entre nosotros algún militar o alguna persona del ejército, pero son precisamente el testamento militar y el testamento marítimo. Estos, aquí entra, por ejemplo, también el testamento privado. Estos dan oportunidad. ¿Cuándo aplican? En caso de que el testador, o sea, de que, por ejemplo, yo que quiero hacer mi última voluntad, ya no me da tiempo de ir a la notaría porque estoy ya, ahora sí como en las novelas, ¿no? En mi lecho de muerte y resulta que yo quiero hacer mi testamento. Entonces ahí sí se da la oportunidad de hacer esto. También te comento, por eso se les da la oportunidad de hacerlos a las personas del ejército, de que imagínate que van a entrar a combatir a algún lugar, le dicen, ok, le damos oportunidad de plasmar tu última voluntad, nada más que tiene solamente efectos si yo me muero en ese acto, ¿sí? Si yo no me muero y ahora sí que ya todos felices y contentos, ya ese testamento ya no tiene validez, ¿ok? Igual para los funcionarios, ¿no? Entonces, y también aplica aquí, no solo cuando hay alguien enfermo ya de gravedad, sino también cuando no hay un notario. Imagínate que están en una ciudad, en un pueblo en donde no hay un notario, también ahí aplica ese tipo de testamento. Y tenemos el hológrafo. El hológrafo es que este testamento tiene que ser redactado puño y letra del testador, o sea, en el caso, imagínense el mío, yo lo tendría que redactar yo todito, o sea, y lo tengo que firmar también, y debe de contener ciertas características para que en realidad sea efectivo. Aquí, pues bueno, lo que yo te recomiendo es que, digo, hasta donde yo sé, aquí al menos en la ciudad no se utiliza mucho. Imagínate, puede haber ahí problemas de, oye, pues no era cierto, lo obligaron, cosas así. Entonces, lo que yo te recomiendo, pues, es el público abierto o el público cerrado, que lo hagas con el notario para que ahora sí que nadie pueda poner ahí en tela de juicio tu última voluntad. Lo que sí te recomiendo mucho es, ahora sí que los expertos en esta materia, en este tema, pues son los notarios. O sea, yo te hablo desde mi experiencia a lo largo de ya más de 15 años con clientes que sí tenían testamento, que no tenían testamento, pero que al final les ayudamos con algún tipo de juicio para ya poder disponer de sus bienes. Entonces aquí igual, o sea, nosotros, recuerda, como siempre estamos para servirte en cualquier duda, pero también te recomiendo mucho acercarte con un notario. Y bueno, como ya les comentaba anteriormente en una cápsula que tuvimos, este programa del mes del testamento empezó como
con todas las intenciones de apoyar precisamente a las personas a que cuiden su patrimonio y para que ya se vaya haciendo esa cultura que al día de hoy todavía no tenemos. Entonces, en septiembre, todos los años de septiembre, se hace un programa en conjunto con los notarios en el cual el costo del testamento es del 50%. O sea, si tú lo quieres hacer en cualquier otro mes, pagarías el doble de 2,760 pesos. El día de hoy, o sea, al 2021, septiembre, la promoción en el estado de Nuevo León, en todas las notarías debería de ser el mismo precio, es de 2,760 pesos. Entonces, como te comentaba, la verdad es que yo sé que tal vez no sea tan fácil para ti conseguir ese dinero o digas, ¿para qué quiero eso? O sea, prefiero gastármelo en otra cosa, pero la verdad creo que, pues ya te expliqué muchos casos, tragedia, que no son de que pasen una vez, son de que pasan muchísimas veces y creo que por 2,760 pesos tener esa tranquilidad y esa seguridad, la verdad es que está regalado. También quiero hacer aquí un paréntesis en que esos 2,700 pesos son por persona. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No son por propiedad. O sea, si yo estoy casada, no significa que vamos a tener que hacer testamento de la casa. Yo hago el testamento de mi persona, de mis bienes. Entonces, mi cónyuge también tiene que hacer su testamento y este costo es por persona, ¿ok? O sea, no es por inmueble, es por persona. Te digo porque ya ha habido mucho ese tema, como ya empezamos ahí a apoyar mucho esta campaña del mes del testamento, las personas creen que, mi esposo y yo nada más tenemos que hacer un testamento. No, cada quien tiene que hacer su testamento. Digo, incluso si, oye, pues mi hijo favorito es el mayor, papá se lo deja al mayor, mamá se lo deja al menor su 50%, se acabó. O sea, no tienen que ser iguales. Y aquí, por ejemplo, con los cónyuges aplica que, pues, mamá deja a papá de heredero y si llega a faltar papá, son los hijos, y papá deja a mamá y si mamá llega a faltar, son los hijos. Y de esa manera se protegen uno a otro para que no venga el Sarita de la familia y la quiera sacar de la casa para venderla antes de que se muera incluso, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los costos. Yo les puedo recomendar la notaría, trabajamos con varias notarías, particularmente en este momento yo les recomiendo la notaría 46. Si ustedes quieren hacer sus trámites, nosotros les podemos hacer llegar los formatos de la notaría para que sea más ágil y no batallen ahí estarse contactando, o pueden ir directamente a la notaría también o a la notaría que ustedes deseen. La intención es que lo tengan, no importa dónde lo hagan, ¿ok? Y los requisitos son súper sencillos. Los requisitos son solo para el testador, o sea, para la persona que va a hacer el testamento. INE, acta de nacimiento original, CURP, RFC y llenar una solicitud, que es la que te comento que te podemos compartir. Cada notaría maneja su solicitud. ¿Y qué pasa si yo quiero dejar a mi cónyuge? Yo no necesito mostrar la identificación de esa persona, únicamente el nombre. Lo único, si lo tienen, sí presentarlo de preferencia, digo, a menos de que no quieran que se entere, pero sí presentarlo porque luego hay errores y ahí sí nos vamos a meter en un problema. Entonces, necesitamos que el nombre esté escrito correctamente. Entonces, si podemos presentar una acta o la identificación, sería ideal, pero si no, no es obligatorio. O sea, estos requisitos son únicamente de la persona que está haciendo el testamento. Y ya para terminar, ¿cuáles son los tips que yo te puedo recomendar al momento de hacer un testamento? Número 1, hacerlo en septiembre. ¿Por qué? Pues por obvias razones. O sea, en lugar de pagar más de 5,000 pesos, vas a pagar nada más 2,700 pesos. Esa es la primera. La segunda es elegir a una persona que pueda hacer valer tu voluntad, en medida de lo posible. Digo, aquí a lo que me refiero es que, como te comentaba, yo estratégicamente yo había puesto a una hermana por no ponerlos a todos y que después se hiciera ahí un alboroto, ¿no? Pero esa persona tenía la instrucción de, bueno, estos bienes son para esta persona, estos bienes son para esta persona, estos para esta persona. Y porque es de mi entera confianza. Si tú no cuentas con eso, bueno, pues los vas a tener que poner a todos, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con esto? Imagínate, fue lo que yo les dije a mis papás, oye, hazlo a nombre de quien quieras, pero que sea una sola persona, porque con uno que no quiera, les va a afectar a los demás.
¿sí? O sea, con uno que no quiera vender por temas sentimentales, lo que tú quieras. Entonces, por eso es una recomendación, si se puede, si no, pues dejar a todos, ¿no? Dejar un sustituto que te comentaba, si no está papá, dejar a los hijos, si no está mamá, dejar a los hijos, si no está este hermano, dejar al otro hermano. Hacerlo en vida. ¿A qué me refiero con esto? Si tú dices, oye, pues yo voy a comprar una casa, pero en lugar de testamento, de una vez ya sí la quiero poner a nombre de mi hijo para que no batalle, pero ¿qué pasa con ese hijo si nos quiere sacar de la casa? Nosotros podemos hacer una donación, que incluso hasta nos vamos a ahorrar impuestos, pero lo podemos hacer con una cláusula que se llama usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que Sarita no puede vender la casa mientras yo esté viva. Sarita la va a poder vender hasta que yo me muera, aunque esté a su nombre, simplemente por haber puesto esa cláusula. Entonces también, si tú dices, o sea, a lo mejor si apenas vas a comprar más bienes, si ya tienes tus propiedades, pues ya, haz tu testamento normal. Pero si dices, aparte voy a comprar esta propiedad, bueno, pues ahí ya lo puedes hacer mediante, la compras, le haces una donación a la persona y dejas esa cláusula de usufructo vitalicio. Entonces, esas son las recomendaciones generales para realizar el testamento. Por favor, aquí te voy a compartir mis datos de contacto, como siempre. Aquí al final viene mi WhatsApp, me puedes escribir, de preferencia textos textos por WhatsApp para yo poderles regresar la llamada, ya que a veces pues si está ocupado me voy a tardar un poquito más en contestar llamadas, ¿no? Viene también mi correo aquí de Asesores y Casas y nuestra página de la Academia de Bienes Raíces. Parece aquí que hay alguna duda. Vamos a responderla. Muy bien, muy buena pregunta. Nos están preguntando cuál es el testamento que se cita en las escrituras de Fomerrey, Coret y Provilió. Más bien no se refiere a que esa escritura tenga un testamento, sino que tiene una cláusula que con esa cláusula, a ver si me acuerdo, es una cláusula directa, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero sí, es una cláusula que nos dice que ya, por ejemplo, imagínate, están los papás, ¿sí? De la escritura de Fomerrey, los propietarios. ¿Qué pasa si los papás fallecen? Yo no tengo que hacer un juicio. Vamos a suponer que no dejaron testamento. Yo como hijo, yo no tengo que hacer todo un juicio como normalmente se tienen que hacer, sino que únicamente lo que tengo que hacer es, voy a una notaría o voy con un abogado, le enseño las escrituras, él va a ver que ahí está esa cláusula, que ahorita para decirte cuál es el nombre, pero él va a ver que viene esa cláusula ahí y eso es, ahora sí que en automático, la designación de herederos. O sea, ¿qué pasa si se muere papá? Ahí en automático dice Fomerrey, la buena es la mamá. Si se muere la mamá, el bueno es el papá. Si mueren ambos, los buenos son los hijos. Pero aquí no hay con que, oye, vino otros hijos a querer tener también parte de la herencia o unas personas que se creen con derechos. O sea, aquí es ahora sí que en automático, ¿sí? Sí, se tiene esa cláusula. No es un testamento dentro de la escritura. Es esa cláusula que me permite hacerlo directo, ¿sí? Que está muy ligada a lo mismo que por ley nos dice quiénes son los herederos, que vamos a ver en futuros webinars. Pero aquí está ya más específico para que las personas no batallen. Ese servicio también lo pueden encontrar en notarías. La notaría con la que trabajamos también se encarga de hacer ese tipo de juicios y pues son rápidos relativamente, un mes y medio, ya sale la sentencia y ya podemos nosotros como herederos ya vender la propiedad, ¿sí? Entonces, creo que son todas las dudas, las que lleguen posteriormente las vamos a estar aclarando en los próximos webinars. Por favor, hagan su testamento, luchemos contra todas las aritas del mundo y nos vemos en el próximo webinar
que vamos a seguir con las conferencias todo el mes para que este tema quede claro y tú puedas tener más información para hacer tu testamento. Hasta la próxima.